Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo y maravilloso día y vamos a iniciar nuestra transmisión del día de hoy, nuestro estudio del día de hoy, orando. Si me acompañan, Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día que tú has hecho para cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros nos gozáramos y nos alegráramos en ti. Gracias porque tú has estado con nosotros, nos has cuidado, nos has guardado, Señor, y también gracias porque en este tiempo nos permite, Señor, reunirnos para escudriñar tu bendita palabra, para ser instruidos por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que tu palabra sea sembrada en ellos y sea destruida. Es destruida toda fortaleza, todo argumento, todo razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de nuestro estudio acerca de el Padre Nuestro como un modelo de oración. El jueves de la semana pasada hablamos acerca de algunas de las características que hacen que nuestra oración sea eficaz, entre ellas la pasión, aparte la autenticidad, que sea una oración de corazón, que no sea una repetición mecánica, una oración donde nuestro corazón esté recto delante del Señor, habiendo pedido perdón por nuestros pecados y también perdonado a aquellos que nos ofenden. Una oración que es hecha con fe, con certeza, con convicción de que el Señor nos oye y de que el Señor responde nuestra oración. Pero también comenzamos a ver el día de ayer al Padre Nuestro como un modelo de oración, entendiendo que no es una oración rutinaria, no es una oración mecánica, no es una oración para repetirla rutinariamente, sino que lo que nos está enseñando Jesús en esa oración, perdón, son tópicos de oración, son temas para orarlos. El Señor mismo dijo, antes de comenzar a enseñarles a sus discípulos esta oración, que no usaran vanas palabrerías, y eso significa que no oraran mecánicamente. ¿Por qué razón? Porque los judíos en ese tiempo de esa manera oraban oraciones rutinarias, oraciones repetitivas, que no expresaban, que no eran realmente una expresión de su corazón. Entonces Jesús les comienza a enseñar. Ayer vimos de esos temas de oración, vimos dos completos y un tercero que lo dejamos a la mitad y que hoy lo vamos a continuar. Los dos temas que vimos el día de ayer fue Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y el que vamos a continuar el día de hoy es santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? En realidad esta es una oración de alabanza, o es un tópico de la oración de alabanza y adoración a nuestro Dios, recordando lo que significa cada uno de sus nombres, que en realidad se refieren a características y cualidades de su persona, a atributos que Él tiene y que son de bendición para cada uno de nosotros. Los nombres que vimos ayer fueron Jehová Elohai, Jehová Elohenu, Jehová Eloeka, Jehová Elión, Jehová Osenú, Jehová Jireh. Y el día de hoy vamos a continuar viendo cómo esos nombres del Señor se aplican a nuestra oración. El primer nombre que vamos a estudiar el día de hoy es Jehová Makadesh, que significa Jehová que nos santifica. Este nombre aparece en Éxodo 31, versículo 13. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová,
que os santifico. Entonces, este es un recordatorio de que el Señor nos santifica, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que Él nos santificará espíritu, alma y cuerpo. Pero también nos recuerda que nosotros tenemos una responsabilidad en esa santificación, que no todo es responsabilidad del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y la santificación implica el que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos. Como dice también Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y recordar también Romanos 8:29, que nos enseña que la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, también nos recuerda que una de las funciones de la iglesia, o la función de la iglesia, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces todo esto está incluido en la santificación del nombre de Dios, que es Jehová Makadesh. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida práctica de oración? Por ejemplo, podría ser: Señor, reconocemos que tú eres nuestro santificador, te damos gracias por ello, porque tú estás perfeccionándonos cada día, Señor, hasta el día de Jesucristo, en esa santificación. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo nos empodere, nos ayude, Señor, para negarnos a nosotros mismos de tal manera que tú crezcas en nosotros y nosotros menguemos, que Cristo viva en nosotros, Señor, y que lo que ahora vivimos en la vida terrenal lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Señor, yo confieso mis pecados delante de ti, te pido perdón por ellos, Señor, pero también te pido, Padre, que tú me limpies de toda maldad y que tú me ayudes, Señor, para que mi corazón sea transformado de tal manera que pueda vivir cada uno de mis días, Señor, en esa santificación que tú buscas de mí, Padre. Señor, que en mi corazón no solamente haya temor de ti, Señor, sino haya amor hacia ti para cumplir tu voluntad, Señor, para hacer tu voluntad de cumplir tus mandamientos, Padre. Ahí estamos aplicando, en esta oración que hice hace un momento, estamos aplicando lo que significa Jehová nuestro santificador. Otro nombre que tenemos del Señor es Jehová Nisi, que significa Jehová nuestro estandarte o nuestra bandera. Se refiere a que Dios es quien pelea, va delante de nosotros peleando nuestras batallas y que nos da la victoria. En Éxodo capítulo 17, versículo 15, dice la palabra: y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. ¿Y por qué él edificó un altar en ese momento al Señor? Él edificó ese altar porque el Señor le había dado la victoria al pueblo de Israel sobre Amalek. Entonces, por esa razón, Moisés en ese momento llama a Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera y estandarte, Jehová el que pelea por nosotros, el que va delante de nosotros. En el Salmo 60 y versículo 4, también la palabra de Dios dice: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. ¿Y qué significa esto? Mire, ¿qué significa que Jehová sea nuestro estandarte o nuestra bandera? Esto lo tendríamos que entender yendo un poco a las costumbres y a la historia en el Antiguo Testamento. En el pasado, la bandera era la que dirigía
los ejércitos en la guerra, la bandera siempre iba delante dirigiendo el ataque, dirigiendo al resto del ejército para avanzar en contra de sus enemigos. Que Jehová sea nuestro estandarte y nuestra bandera significa que Él va delante de nosotros, dirigiéndonos, guiándonos para alcanzar la victoria que Él tiene en todas las áreas de nuestra vida y en todas circunstancias, como dice el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú preparas mesa, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y eso qué significa? También en la antigüedad, cuando un ejército vencía a sus enemigos, el ejército hacía una celebración de esa victoria. Y en esa celebración, pues obviamente comían, celebraban, tomaban vino, pero los oficiales del ejército vencido estaban sentados en el suelo viendo la celebración de los otros. Era una forma de humillar a los enemigos. Cuando el Señor dice que Él está preparando o aderezando mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, o para nosotros en presencia de nuestros angustiadores, lo que está diciendo es que Él está preparando la celebración de la victoria, humillando a nuestros enemigos, a nuestros angustiadores, a los demonios. En Isaías capítulo 11, versículo número 10, permítame un momento, en Isaías 11:10 la palabra de Dios también nos enseña lo siguiente. Vamos a ver. Perdón. Perdón que aquí se me está trabando un poco la computadora, pero ahorita vamos a ver ese versículo que también es importante en cuanto a las victorias. Dice la palabra en Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos o por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces, el recordar el nombre de Jehová Nisi, el santificar el nombre de Jehová Nisi, el alabar el nombre de Jehová Nisi en nuestra oración, es un recordatorio de que Él nos da la victoria, pero también es un recordatorio de que nosotros necesitamos seguirle, de nuestra necesidad de permanecer en Él, como nos enseña la palabra en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 10. ¿Por qué? Porque en Él somos más que vencedores. En Él las obras del enemigo son destruidas. En Él usted y yo no tenemos condenación, no tenemos acusación, no tenemos juicio, no tenemos condena. En Él usted y yo podemos enfrentar todas las circunstancias de nuestra vida sabiendo que tenemos la victoria en Él, que Jesús es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, como nos lo enseña 1 Juan capítulo 4, versículo 4, y que Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo en contra de nosotros, como nos lo enseña 1 Juan capítulo 3, versículo 8, y que no tenemos por qué tener temor frente a las circunstancias, porque Él está en control de todo y va a pelear contra nuestros enemigos. Él es nuestra señal, nuestra seguridad, nuestra certeza de que vamos a tener victoria, de que vamos a tener el poder y el refugio de Él en los conflictos. ¿Cómo podemos aplicar este nombre de santificar el nombre de Jehová Nisi en nuestra oración diaria? Pues podemos orar algo así como: Señor, te damos gracias porque tú vas delante de nosotros y en cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar, y tú nos das la victoria, Señor, porque tú preparas victoria para nosotros delante de nuestros angustiadores. Gracias, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para vencer sobre toda circunstancia de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú veniste para deshacer toda obra del diablo en contra de nosotros. Mayor eres tú que
está en nosotros que el que está en el mundo en contra de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú, perfecto amor, echa fuera el temor y nosotros enfrentamos todos los retos y todas las circunstancias de nuestra vida en la fe, en la confianza de que tú estás con nosotros, vas delante de nosotros, tú nos guías a tener victoria, a tener bendición, tú nos guías, Señor, para que en todo tú seas glorificado y nosotros seamos vencedores en medio de todas esas circunstancias. De esa forma, esa es una forma de aplicar la oración de la santificación del nombre de Jehová Nisi en nuestra oración. Otro nombre que tiene también el Señor, que recibe el Señor en la Biblia, es Jehová Ra, que es Jehová mi pastor, y que se refiere a la protección, a la guía, a la provisión de Dios para los suyos. Recordemos, y esto lo encontramos en el Salmo 23, en el versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero también ello implica el recordatorio de que usted y yo necesitamos ser obedientes a la voz de Él, necesitamos ser practicantes de la palabra de Dios, porque las ovejas oyen su voz y le siguen. No podemos ser desobedientes a Él. Para que Él sea nuestro pastor, debemos estar enfocados en la obediencia. Y esto nos lo enseña la palabra, nos lo enseña Jesús en el Evangelio de Juan, que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, pero que las ovejas oyen su voz y le siguen. Igual en 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, la palabra de Dios nos enseña que como hijos obedientes, ojo, hijos obedientes, Él espera que sus hijos sean obedientes. Si sus hijos son obedientes, entonces Él como padre entra en la función de pastor, en la cual nada nos faltará. Cuando estamos santificando el nombre del Señor y estamos santificando su nombre como nuestro pastor, podemos orar algo así como: Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos faltará. Padre, ayúdanos a discernir tu voz, a escuchar la voz de tu palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, para seguir, Señor, en esos caminos que tú nos llevas, Señor, que son caminos donde encontraremos lugares de reposo, lugares de delicados pastos, donde tú nos guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Señor, de tal manera que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos por qué temer, Señor, porque tú estás con nosotros, tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Y gracias, Señor, porque tú nos das la victoria, porque eres nuestro pastor, Señor, unges nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en tu casa moraremos por largos días. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor de todas nuestras necesidades, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico. Gracias, Señor, porque nos has dado un cuerpo, Señor, un cuerpo que tú mismo has sanado por las llagas de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú suples toda necesidad material, de comida, de vivienda, de ropa, Señor, de trabajo, Padre. Gracias, Señor, porque nada nos falta en ningún bien, y tú nos das todas las cosas para que las disfrutemos, porque tú eres nuestro pastor, nuestro buen pastor, que dio su vida por cada uno de nosotros para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y podemos seguir orando en esa misma dirección, recordando todo lo que el Señor provee, porque recordemos también lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 29, que nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y también en Santiago capítulo 1, versículo 17, la palabra nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Como usted ve, podemos usar el nombre del Señor para su alabanza, para darle gloria, reconocimiento, agradecimiento, santificando su nombre, recordando lo que cada uno de los nombres de Él significa y explayándonos en eso, de tal manera
orar no nos va a costar mucho. Orar va a ser algo agradable, y además no solo agradable, sino algo que nos va a edificar, que nos va a recordar cosas que son fundamentales en nuestra vida para que nuestros días sean días de bendición, sean días de victoria, sean días de plenitud, de abundancia, de prosperidad. Obviamente hay algo aquí que es bien importante, que va asociado con la oración. En alguna enseñanza en el pasado hablamos, relacionado con la oración, hablamos de que el ser interior, el hombre interior, necesita de 3 cosas para sobrevivir, de la misma manera que el ser exterior necesita de 3 cosas. El ser exterior necesita de la comida, de la bebida y del agua y del oxígeno para sobrevivir. En el caso del hombre interior necesitamos igual 3 elementos que son equivalentes a comida, a agua y a oxígeno. La comida es la palabra de Dios. Recordemos que Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4, nos enseñó que el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Igualmente, en cuanto al agua, nos recuerda que el Señor Jesús en Juan también nos enseñó, en Juan capítulo 7, nos enseñó que el Espíritu Santo que habríamos de recibir sería como ríos de agua viva que correrían en nuestro interior. Por lo tanto, el tercer elemento, que es el oxígeno, es la oración. ¿Por qué razón? Porque la oración la necesitamos constantemente, como respirar oxígeno lo necesitamos constante para sobrevivir. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Por lo tanto, la oración es esencial y mire, la oración es una necesidad de todo ser humano. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones, y ese que ha puesto eternidad en nuestros corazones significa que tenemos una conexión con Él. Y esa conexión con Él hace que nosotros necesitemos como seres humanos orar, y hasta el ateo ora. Cuando el ateo está en dificultades, cuando el ateo está que se va a morir o en peligro de muerte o lo que sea, de su interior sale una oración, un clamor al Señor, y todos nosotros queremos orar. De hecho, hay un indicador para mí de que es una necesidad, principalmente en los cristianos, es una necesidad del orar, y es que de los libros más vendidos en las librerías cristianas, si usted pregunta, son libros acerca de la oración, acerca de aprender a orar. Y eso quiere decir que la gente tiene hambre y tiene sed de orar. Necesitamos orar. Y aquí, por esa razón es que estamos hablando acerca de la oración. Pero esa necesidad de orar también va ligada a la necesidad de conocer la palabra, de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, y a la necesidad de mantener nuestra conexión con el Espíritu Santo. Los 3 son elementos fundamentales de nuestra vida cristiana, y los 3 están unidos en la oración. Oramos la palabra y oramos guiados por el Espíritu Santo. Y la palabra también es interesante esto, porque en la oración le oramos al Padre en el nombre del Hijo y guiados por el Espíritu Santo, de tal manera que en la oración también tenemos contacto con las 3 personas de la Trinidad, con Dios en su totalidad, con Dios en su integralidad. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios, de tal manera que al conocer la palabra de Dios va a ser muy fácil explayarnos y extendernos en la santificación de cada uno de los nombres del Señor, porque vamos a recordar y vamos a saber todo lo que cada uno de esos nombres significa. El siguiente nombre que podemos santificar en nuestra oración
del Señor es el nombre de Jehová Rafa, que significa Jehová el que sana. En Éxodo capítulo 15, versículos del 23 al 27, la palabra de Dios dice que llegaron los israelitas cuando iban en el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida a Mara, y no pudieron beber las aguas de ahí porque eran amargas, y por eso fue que le pusieron ese nombre, Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Una cosa muy interesante en este pasaje es que vemos a Jesús sanando, no solo una función de Jesús como sanador, no solo como sanador de la persona, sino como sanador de circunstancias y de situaciones. En este capítulo Él sana unas aguas que estaban envenenadas o que estaban amargas. Él puede sanar nuestras circunstancias, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro trabajo. Él puede sanar nuestra nación, etcétera. Y cuando oramos que Dios es nuestro sanador, también nos recordamos que Jesús en la cruz del Calvario pagó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores para que nosotros fuéramos totalmente sanos, y esa sanidad se refiere a sanidad en el cuerpo, sanidad física, y a la sanidad emocional y a la sanidad espiritual, de tal manera que cuando Isaías dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto nos recuerda la sanidad espiritual, pero también en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, Pedro nos recuerda que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Y esto se refiere a enfermedades físicas y a enfermedades emocionales. ¿Cómo podemos aplicar la santificación del nombre de Jehová Rafa en nuestra oración? Por ejemplo, podría ser: gracias Señor, porque tú eres mi sanador. Señor, tú sanas mi cuerpo, sanas mis emociones, has sanado mi espíritu, perdonando mis pecados, haciéndome una nueva criatura, dándome una nueva naturaleza. Señor, Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por la sanidad de mi alma, por la sanidad de esas partes de mi corazón que todavía están dañadas, Señor, dolidas, Padre, en las cuales todavía hay heridas que no han sido sanadas, Padre. Tú eres el restaurador de mi corazón, el restaurador de mi alma, Padre. Señor, sana esas heridas, Señor. También, Padre, en el nombre de Jesús, sana esas áreas de mi corazón que todavía que todavía no han sido rendidas a ti, Señor. Partes del corazón engañoso y perverso que todavía no han sido sanadas, Padre. También te pido, Señor, que tú sanes mi familia, Señor, que toda mi familia se vuelva a ti de todo corazón, que sanes mi trabajo, toda circunstancia negativa, toda circunstancia contraria, Señor, que se vuelva favorable, Padre. Dame la dirección, Señor, para sanar toda situación contraria en mi trabajo como ministro de la reconciliación, Señor. También te pedimos, Padre, por la sanidad de nuestra nación. Tu palabra dice que si nosotros nos humillamos delante de ti, confesamos nuestros pecados, te pedimos perdón, tú oirás desde los cielos y sanarás nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra de todos los problemas que estamos observando, Señor, la corrupción, la delincuencia, la violencia, el analfabetismo, la falta de educación, la pobreza, la desnutrición, la enfermedad. Señor, sana nuestra tierra, Padre. Tú has dicho que bienaventurada la nación que invoca el nombre de Jehová, y esta nación, Señor, ha invocado tu nombre por años, Señor.
que sea una nación bienaventurada. Obra, Señor, en medio de nosotros, manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Sana a esta nación, Padre. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo podemos santificar el nombre de Jehová Rafa en nuestra oración, y así sucesivamente, como lo hemos visto en los otros nombres, podemos seguir y podemos explayarnos o es lo que significa santificar el nombre del Señor, como nos dice, nos enseña el Padre nuestro: santificado sea tu nombre. Otros nombres que también encontramos en la palabra del Señor es Jehová Sabaoth, que es Jehová de los ejércitos, que se refiere a Dios como supremo en la corte celestial, rodeado de los ángeles, como nos enseña 1 Samuel capítulo 1 versículo 3, y además como jefe supremo del ejército de sus santos ángeles. Nos recuerda de un Dios guerrero, de un Dios que guerrea por nosotros, que pelea por nosotros, y un Dios que está en batalla continua para la restauración de todas las cosas en el mundo, de tal manera que usted y yo podamos vivir el reino milenial en primer lugar, y en segundo lugar en la eternidad, en una nueva tierra y en un nuevo cielo. Es un recordatorio que el Señor es nuestro Padre, el Todopoderoso, que nadie está por encima de Él, que Él nos cuida y nos protege, como nos lo enseña Romanos capítulo 8 versículo 37, Primera de Juan capítulo 4 versículo 4, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, para que y nos guarda y nos protege para que su propósito sea cumplido en nosotros, que nada ni nadie nos pueda hacer daño, porque Él pelea por nosotros. Y podemos explayarnos en esto cuando oramos, recordando cómo el Señor nos da la victoria en cada una de las áreas de nuestra vida, cómo el Señor es el Dios todopoderoso y todos los milagros que Él ha hecho, de tal manera que junto con la santificación de su nombre también estemos cumpliendo con lo que dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Otro nombre para santificar el nombre del Señor es Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. Recordemos que Él es el Dios que trae paz y trae confianza, como nos lo enseña Jueces capítulo 6, versículo del 22 al 24. También recordamos que es un recordatorio de que Él ha hecho la paz con nosotros mediante Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 5, versículo 1, que es el príncipe de paz, Isaías 9:6, que su paz que Él nos la da sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, y que esa paz es para siempre, Juan capítulo 14, 27, y una paz que no es ausencia de conflicto, sino un estado interior de confianza, de seguridad, de certeza en Él y en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y lo pagó en la cruz del Calvario en Cristo, y además de todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas y de todo lo que seguirá haciendo en nuestras vidas en el futuro. Como dice la palabra, que si Él ya nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Entonces, cuando santificamos el nombre de Jehová Shalom, estamos recordando y agradeciendo todo lo que significa su paz para con nosotros y cómo Él nos ha dado paz para con Él, para con los demás y para con nosotros mismos, restaurando, sanando, liberando, etc. Otro nombre de Jehová es Jehová Sama, que significa Jehová está presente, y esto nos recuerda que Él mora en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado en primer lugar. En segundo lugar, que Él no nos deja ni nos desampara, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, que nada ni nadie nos podrá separar de Él, que no se duerme ni se adormece, el que nos guarda desde ahora y para siempre.
que siempre nos tiene presentes. Este pasaje es hermoso. Isaías 49:16 dice: He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aquí se refiere a Jerusalén, el lugar de su morada en el Antiguo Testamento, pero ¿dónde está su morada en este tiempo? En cada uno de nosotros. Si a Jerusalén la tiene esculpida en la palma de sus manos, a nosotros también, porque somos el lugar de su morada, y además del lugar de su morada el día de hoy, somos sus hijos. Y como sus hijos, Él siempre nos tiene presentes, y nos tiene presentes para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para enseñarnos, para transformarnos, para sanarnos, para liberarnos, para proveernos, para restaurarnos, en fin, para todo. Entonces, el que el Señor sea Jehová Sama, Jehová está presente, nos recuerda que Él también nos tiene presentes a cada uno de nosotros. También nos recuerda que si hablamos con Él, no tenemos nada de qué temer, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro defensor, como nos lo enseña el Salmo 91 y el Salmo 18 en el versículo 2. Entonces, cuando nosotros estamos santificando el nombre de Jehová Sama, estamos recordando todo lo que implica que Él esté con nosotros permanentemente, que no nos deje, que no nos desampare, que Él nos está guardando, formando, transformando, y ahí podemos explayarnos muchísimo, extendernos muchísimo en la santificación de ese nombre cuando estamos orando. Otro nombre de Jehová para santificar es el nombre de Jehová Melech, que significa Jehová es rey. Este nombre lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 5, pero sobre todo lo encontramos en los Salmos, la enseñanza y el recordatorio de que el Señor es Rey de reyes y Señor de señores, y eso significa que Él está, primero, que Él es total y completamente soberano, que no depende de nadie, y que por ello Él puede hacer lo que Él quiera, porque primero que nada es Dios, y segundo lugar, Él es santo, perfecto y bueno, y todo lo que haga va a ser santo, perfecto y bueno, aunque a nosotros no nos los parezca en el momento, pero posteriormente nos vamos a dar cuenta de que efectivamente lo que Dios permitió en su momento y lo que Dios hizo en su momento era lo mejor para nuestras vidas. El nombre de Jehová Melech es una afirmación de su soberanía y del poder de Él, y nuestra total dependencia de su protección. Cuando nosotros estamos santificando el nombre de Jehová Melech, Jehová es Rey, significa que nosotros también estamos reconociendo que necesitamos vivir en su soberanía, en su obediencia, que necesitamos obedecer sus mandamientos porque somos hijos obedientes por un lado, y por el otro lado porque le amamos, y amarle a Él es obedecer sus mandamientos. Entonces, cuando oramos por este nombre también podemos no solo agradecer que Él sea nuestro Rey, sino también pedirle que cada día, por su Espíritu Santo, por la renovación de nuestro entendimiento, por la sanidad, la restauración y la liberación que Él obra en nuestras vidas permanentemente, vayamos cada día siendo más obedientes a Él, viviendo en la obediencia. Y viviendo en la obediencia, recordemos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, que si obedecemos sus mandamientos, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones. Muy bien, podríamos seguir hablando acerca de la santificación de su nombre y pasando a los nombres de Jesús como el camino, la verdad, la vida, nuestro Señor y Salvador, el juez justo, la palabra encarnada, etcétera. Pero lo vamos a dejar ahí. Usted siéntase en la libertad cuando ora de recordar
todos los nombres con los cuales la palabra habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo, y santificar esos nombres significa hacer un recordatorio no solo de lo que Él es, sino de lo que Él hace en nuestras vidas por esa función que Él tiene y que evidencian cada uno de sus nombres. Cuando hacemos eso, mire, solo santificar el nombre del Señor, si usted y yo lo practicamos, va a llegar el momento en que muy probablemente solo en santificar el nombre del Señor vamos a invertir una hora de nuestro tiempo de oración. Recordemos que no necesariamente tenemos que orarlo esa hora continua. Podemos en este momento, por ejemplo, santificar uno de sus nombres y más adelante otro de sus nombres y más adelante otro, y así sucesivamente, y cuando sentimos, vamos a tener nuestro tiempo completo de oración, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, que oremos sin cesar. Muy bien, con esto vamos a terminar nuestra enseñanza del día de hoy. En la próxima reunión vamos a continuar viendo los otros temas a los cuales nos dirige el Padre Nuestro para que oremos, y cómo los podemos aplicar prácticamente en nuestra vida de oración. En este momento, entonces, solo déjeme recordarle, si usted necesita recursos para su crecimiento espiritual, para estudiar la palabra, escudriñar la palabra, tenemos a su disposición nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, aparte también nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede, en ambos recursos son totalmente de acceso gratuito por un lado, y por el otro lado contienen contienen muchísimo material para edificar su fe, para crecer en el conocimiento de la palabra, para escudriñar la palabra. Así que le invitamos a hacer uso de esos recursos que están ahí a su disposición, y le invitamos para nuestra próxima reunión. Recordemos que tenemos enseñanzas el martes, miércoles y jueves de cada semana, así que le invitamos para que la próxima semana, el próximo martes, se conecte con nosotros en esta misma página, aunque la enseñanza también la damos en la página de la Iglesia Cristianación. Es un discipulado de la iglesia, pero le invitamos también para que usted se incorpore. Vamos a terminar esta enseñanza y el miércoles y jueves es a las 7 de la noche en esta misma página. Vamos a orar entonces para despedir nuestra transmisión del día de hoy. Y Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has permitido, Señor, de escudriñar tu palabra, y principalmente, Señor, de recordar esos maravillosos y hermosos nombres que nos recuerdan quién eres tú en nuestras vidas, Señor, y lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, eres el que pelea las batallas por nosotros, Señor. Eres nuestro sanador, eres nuestro Rey, Señor. Eres nuestro Padre que no nos deja ni nos desampara, que siempre, Señor, nos tiene presentes para ayudarnos, fortalecernos, formarnos, sanarnos, liberarnos, restaurarnos, proveernos y todo, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que esta palabra que hemos recibido el día de hoy, Señor, no sea solamente una palabra para oírla, sino sea una palabra para practicarla, una palabra para ponerla por obra, Señor, porque el poner por obra tu palabra nos bendice a cada uno de nosotros, es para nuestra bendición, Señor. Tú sigues siendo Dios y nosotros no practicamos tu palabra, pero si nosotros practicamos tu palabra, cada uno de nosotros va a ser bendecido, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra quede sembrada y sellada en nuestros corazones, Señor, de tal manera que dé fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Y también, Señor, que tu Espíritu Santo despierte en cada uno de nosotros el conocer, Señor,
cada uno de tus nombres que representa conocerte a ti, conocer facetas de tu carácter, de tu personalidad, Señor, y también conocer lo que tú haces por cada uno de nosotros, Padre. Señor, de que tu Espíritu Santo despierte en nosotros esa hambre y esa sed de escudriñar tu palabra para conocerte más a ti, Señor, porque tu palabra nos enseña que la vida eterna es conocerte a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Padre. Señor, te damos gracias por ese privilegio maravilloso que tenemos como hijos tuyos de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y hoy venimos delante de ti no solo pidiéndote, Señor, por las cosas que acabamos de mencionar, Señor, sino también, Padre, para que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor, sanando, restaurando, liberando, afirmando, fortaleciendo y perfeccionándonos en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo con sus lazos de amor nos atraiga a ti, pero no solo a nosotros, Señor, sino también a los nuestros, Padre. Señor, ponemos estos días de fin de semana delante de ti, pidiéndote, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, sea de bendición, Padre. Señor, bendice la obra de nuestras manos, Padre. Señor, que no se nos olvide que en el fin de semana, Señor, necesitamos congregarnos y necesitamos ser enseñados en tu bendita y maravillosa palabra, Señor, junto con los hermanos en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna, Padre. Señor, yo te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se ha conectado a esta transmisión, Padre, que también, Señor, tengan un descanso reparador, mi Dios todopoderoso, que tengan una linda noche, Padre, que tú, Señor, en la noche les imparta, Señor, más de ti, Señor. Y también te pido, Padre, que tú les guíes y les guardes a cada uno, Señor, en estos días, Padre, así como a sus familias. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Y primeramente, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en una nueva enseñanza, escudriñando la palabra. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, que tengan un lindo fin de semana y un abrazo de mi parte. Bendiciones.